Bien, muy buenos días, jóvenes estudiantes de la institución prestigiosa Continental School. En esta oportunidad les habla el licenciado Zenón Mesa Porta a cargo de la asignatura de Biología. En esta primera oportunidad voy a desarrollar el tema titulado Características de los seres vivos para todos los jóvenes del nivel 3. Bien, empecemos. Ya, primeramente, como primer punto voy a describirla acerca de una definición sobre la biología. ¿Qué es la biología? ¿Cuál es su objeto de estudio? A ver, para dar resolución a estas inquietudes voy a hacer la siguiente descripción. La biología viene a ser considerado como una ciencia cuyo objeto de estudio es que estudia a todos los seres vivos, siendo el padre de la biología el griego Aristóteles. Bien, seguidamente pues todos nos hacemos esta inquietud. Científicamente, ¿cuál es la definición de un ser vivo? Es la siguiente. Ser vivo es todo organismo que es capaz de cumplir tres características. La primera, de alimentarse diariamente. Siguiente, de reproducirse para formar nuevos descendientes. Y tercero, tener la capacidad de responder a los estímulos del medio que le rodea. Por lo tanto, todos los seres vivos cumplen estas características excepto los virus. Los virus no son seres vivos. Bien. Ahora veamos la descripción de las principales características de los seres vivos. Primera característica, acerca del metabolismo. Bien, el metabolismo viene a ser el conjunto de reacciones químicas que permite la transformación de los alimentos ¿en qué? En la transformación de los alimentos en energía. Muy bien. Entonces, en el metabolismo los alimentos se transforman en energía, ¿no? Bien. Ahora, el metabolismo a su vez se da en dos procesos principales. Primero, anabolismo y luego catabolismo. Bien. Anabolismo consiste en que las moléculas simples o pequeñas se van a transformar en moléculas más grandes o más complejas, teniendo como ejemplo de este proceso de anabolismo en el proceso de la fotosíntesis. Bien, siguiente etapa, catabolismo. En el catabolismo ocurre todo lo opuesto al caso anterior, en donde en el catabolismo las moléculas grandes o complejas se van a transformar en moléculas pequeñas o simples con la liberación de energía. Teniendo como ejemplo de catabolismo la respiración de las células. Al interior de la célula llega el azúcar denominado glucosa, que por reacciones químicas pues va a liberar energía. Entonces esta energía liberada se obtuvo a partir de los alimentos. Muy bien, jóvenes, el metabolismo es pues la función más importante que nos permite sobrevivir. Seguidamente voy a describir ahora acerca de la reproducción, en donde permite formar nuevos descendientes. Una primera variedad de reproducción sería reproducción asexual o también denominado agámica, en donde la madre se divide por la mitad y se obtienen dos hijas iguales a la madre. Son exactamente iguales a la madre. Muy bien. En cambio, en la reproducción sexual o gámica, tienen que intervenir los dos progenitores, vale decir papá y mamá, o en forma genérica macho y hembra. Ambos se unen y van a formar nuevos descendientes. Pero, ¿cuál es la principal característica?
de que los hijos no son iguales a los padres, solamente son parecidos. ¿Y esto qué va a permitir? Va a permitir en millones de años la evolución de nuevas especies. Bien. Una tercera característica sería que todos los seres vivos presentamos diversos tipos de movimiento. Los principales tipos de movimiento serán, primero, las taxias. Es cuando los animales, es propio de los animales, cuando los animales se trasladan de un lugar a otro siguiendo la dirección del estímulo. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando de noche en casa prendes un foco? La polilla se siente atraído hacia el foco y se va a trasladar de un lugar a otro, ¿no? Siguiendo la dirección del estímulo. Ejemplo de taxias. Nastias. Las nastias y tropismos son movimientos de las plantas. A ver, primero describiré sobre las nastias. La nastia es el movimiento rápido que presentan las plantas por reacción al estímulo. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando llega el día? Llega la luz. La luz estimula a que la flor abra sus pétalos y eso se realiza en forma rápida. Por lo tanto, sería ejemplo de nastias. Por el contrario, el tropismo consiste en que las plantas se mueven lentamente, pero siguiendo la dirección del estímulo. Por ejemplo, cuando ven crecer a una plantita desde pequeños, ¿ya? Van a poder apreciar que la planta crece lentamente, siguiendo la dirección de la energía solar. Ejemplo de tropismos. Bien. Una cuarta característica sería la evolución. Los seres vivos sufren transformaciones a lo largo del tiempo y en millones de años van a formar nuevas especies. Ejemplo de este proceso sería la siguiente especie. El Archaeopteryx fue descubierto en Alemania. ¿Y qué se descubrió culminado el estudio de restos fósiles? Que esta especie fue el ancestro de todas las aves actuales. ¿De acuerdo? Muy bien. Quinta característica, adaptación. En la adaptación quiere decir pues que los seres vivos son capaces de adaptarse a los cambios del medio ambiente. Por ejemplo, si el hombre desea vivir a 5000 metros de altitud sobre el nivel del mar, pues tiene que adaptarse a esos cambios extremos. Por ejemplo, a mayor altitud hay poca cantidad de oxígeno. Por lo tanto, ¿qué va a realizar el hombre? ¿Qué cambios debe ocurrir en su cuerpo? Primero, debe producir mayor cantidad de glóbulos rojos para que capten, ¿no? la poca cantidad de oxígeno que hay. ¿Qué otro cambio genera ello? Que el corazón de las personas que viven a mayor altitud, a comparación de las personas que viven a nivel del mar, tienen un corazón más grande, unos pulmones más grandes. Bien. Sexta característica, acerca de la relación. Indica que todos los seres vivos tenemos la capacidad de elaborar una respuesta frente a los estímulos del medio ambiente que les rodea. Por ejemplo, si está haciendo un día demasiado frío, ¿cómo reaccionamos? Simple, como reacción a ese estímulo respondemos de esta manera. Nos abrigamos con más chompas, más casaca, más gorra, guantes, etc. Bien, función de relación.
También tenemos una séptima característica, denominado homeostasis. Se refiere a que todos los seres vivos presentan un equilibrio interno que les permite pues mantenerse con buena salud. Por ejemplo, diario el hombre está recomendado que debe ingerir de 2 a 3 litros diarios de agua. Entonces, una simple referencia de cantidad. Si ingresa a tu cuerpo 2 litros de agua, debe salir también la misma cantidad, 2 litros de agua. Pero ¿en qué formas el hombre expulsa esos 2 litros de agua? Principalmente por la orina, seguidamente también por el sudor, otro también en buena cantidad por la respiración. Cuando exhalas sobre un espejo, en el espejo queda condensado el agua y cierta cantidad en las heces. Bien. Una octava característica sería sobre el ciclo de los seres vivos, el ciclo de la vida. Muy bien. El ciclo que cumplimos todos los seres vivos se divide en 4 etapas, que son, primero, la etapa del nacimiento. Los nacimientos pueden ser de varias formas. Primero, ovíparos. Se denomina ovíparos cuando los seres vivos nacen de un huevo con cascarón. Por ejemplo, en el caso del cocodrilo, los reptiles y las aves. En cambio, se denomina vivíparos cuando los seres vivos nacen de una bolsa que contiene líquido amniótico. Entonces, esta bolsa se denomina amnios y no placenta como antiguamente pues le denominaba. La placenta es un filtro que se ubica en el cordón umbilical, ¿no? Para purificar las sustancias que ingresan hacia el feto. Bien. Ejemplo de animales vivíparos serían los mamíferos. Por ejemplo, la ballena. Una ballena, cuando nace, la cría mide 2 metros. Y el hombre. Bien. La siguiente etapa sería el crecimiento. ¿En dónde? Los individuos que nacieron tienen que crecer hasta llegar a la etapa de la adultez. Uno de los procesos más habituales y difundidos sobre crecimiento es el proceso de la metamorfosis, en donde la cría que nace sufre grandes cambios para llegar a ser adultos. Ejemplo de animales que presentan metamorfosis: los insectos como la abeja y los anfibios como las ranas. Muy bien. Luego de ello viene pues la etapa de la reproducción y finalmente la etapa de la muerte. Bien. Hasta allí las características de los seres vivos. 4 romanos. Ahora tenemos los niveles de organización de los seres vivos. Los seres vivos se organizan desde lo más simple a lo más grande. Esto también es una característica de los seres vivos, pero lo he puesto aparte porque es un poquito extenso. Bien. Los niveles de organización de los seres vivos se divide en 3 niveles, que son, primero, nivel químico. El nivel químico, a su vez, se subdivide en los siguientes. A ver, partículas elementales. Recordar, jóvenes estudiantes, que las partículas elementales actualmente están considerados como las partículas más pequeñas
pequeñas de la materia que se conocen, teniendo como ejemplo a los quarks, los electrones, bosones, gluones. ¿Y qué va a formar la unión de partículas elementales? Va a formar pues a las partículas subatómicas, teniendo como ejemplo a los protones, neutrones, los mesones. Bien. Luego, ¿y qué va a formar la unión de partículas subatómicas? Va a formar pues a los átomos. Los átomos que se encuentran en los seres vivos se denominan bioelementos. Correcto. Los principales bioelementos de los seres vivos son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, siendo de las cuatro el que se encuentra en mayor cantidad el oxígeno, que fue pregunta de examen de admisión. Luego, ¿qué resulta de la unión de átomos? Moléculas, ¿no? En este caso se trata de moléculas pequeñas, por ejemplo, el agua, importante para la vida, el ozono, que nos protege de los rayos ultravioletas. ¿Y qué va a resultar de la unión de moléculas pequeñas? Macromoléculas. Macro significa grande. En este caso pues se van a formar moléculas grandes, por ejemplo, los azúcares, las grasas, las proteínas. Bien. ¿Y qué resulta de la unión de macromoléculas? Las supramoléculas. Que estas moléculas ya pues no solamente son grandes, sino además de ello son complejas. Por ejemplo, el virus. Esto ha sido pregunta de examen de ingreso a la UNSP. Ahora que está de moda pues esto de la pandemia, los virus se encuentran en supramolecular. También como ejemplo de supramolecular tenemos las partes de una célula, las mitocondrias, los ribosomas. Hasta allí comprende el nivel químico. El segundo nivel de organización corresponde ahora al nivel biológico. El nivel biológico está formado desde la célula. La célula es la unidad estructural que forma a todos los seres vivos, por ejemplo, las bacterias, siendo la bacteria más pequeña el micoplasma. Bien, y el conjunto de células que va a formar los tejidos. Los tejidos está formado por el conjunto de células iguales, por ejemplo, la sangre. Y el conjunto de tejidos va a formar a los órganos, teniendo como ejemplo el corazón. Asimismo, también tenemos a los sistemas. Los sistemas está formado por el conjunto de órganos. Por ejemplo, en el cuerpo humano, el sistema digestivo, eso ya es anatomía, ¿cierto? Bien. Y el conjunto de sistemas que forma un individuo, por ejemplo, el hombre, la gallina, bien. ¿Qué más? El eucalipto, bien. Hasta ahí el nivel biológico. Y el tercer nivel se denomina nivel ecológico. Está formado desde la especie. ¿Qué será la especie? La especie está formado por el conjunto de individuos iguales. Por ejemplo, la especie humana. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué forma superior a especie? La población. La población está formado por individuos de la misma especie y que ocupa un lugar, teniendo como ejemplo la población de Huancayo.
¿De acuerdo? Muy bien. Ahora a continuación tenemos en imágenes, ¿no? ¿Qué sigue luego superior a población? Comunidad. Comunidad es aquella que está formado por el conjunto de poblaciones. Por ejemplo, comunidades de vicuñas, de alpacas, de llamas, etc. ¿Qué sigue superior a comunidad? El ecosistema. El ecosistema está formado por el conjunto de comunidades de seres vivos, a lo cual se conoce como la biocenosis. ¿Y qué más? Y el medio ambiente que le rodea, a lo cual se le conoce como el biótopo, teniendo como ejemplo el lago de Junín, donde está pues algas, donde habrá animalitos como patos, flamencos, etc. ¿Correcto? Bien. Para resumir, el ecosistema es igual al biótopo más la biocenosis. ¿Y qué resultará del conjunto de ecosistemas? Resultan los biomas. Los biomas son aquellos lugares que presenta el mismo tipo de clima, flora y fauna, teniendo como ejemplo la selva, el desierto, etc. Bien, y superior a biomas, ¿qué sería? Serían las bioregiones, que son grandes áreas que muchas veces abarca todo un continente. Por ejemplo, el Perú, ¿en qué bioregión se ubica? Se ubica en la bioregión neotropical, que comprende en América desde México hasta Chile. Superior a bioregiones sería la biosfera. La biosfera está formado por todos los seres vivos del planeta Tierra. Y finalmente, superior a biomas, ya, sería pues la ecosfera. La ecosfera viene a ser el espacio que rodea a una estrella donde probablemente pues puede existir vida. Muy bien, jóvenes, eso sería pues la transmisión de este primer tema correspondiente a las características de los seres vivos. Gracias por su atención.